Estar junto con Katie Strader acerca de los derechos de migración y también nos va a dar noticias de migración en general. Muy importante pues, información que está al corriente, ¿no? Para estar al día con lo que está pasando. Rachel, te dejo a ti entonces. Gracias. De nada. Hi, everybody. So actually, instead of Katie Strader today, I have my colleague, Helene Rodriguez. Helene, can you say hi to everybody? Oh. She's on mute. Hang on just a second. Buenos días, mi nombre es Helene Rodríguez y yo les voy a estar traduciendo a la abogada Rachel Ventayo el día de hoy. Okay. So everybody, we're going to be talking about we're going to be trying to talk about most of the immigration changes that have happened recently, and there have been quite a few. At the end of the presentation, I'll put up my contact information so that you can get a hold of us if you have questions, but please feel free to ask any questions you have about immigration or anything you have heard on the radio or on the TV you want to get clarification on. That's what we're here for today. El día de hoy vamos a estar hablando sobre actualizaciones o cosas que han estado ocurriendo en la era de inmigración. Entonces la abogada hoy les va a dejar saber nuevas actualizaciones sobre cosas de migración. Al final de la presentación, la abogada va a poner su información para que si ustedes tienen alguna pregunta o duda o quisieran asistir a nuestro bufete para alguna consulta inicial, ahí tendrán el número de información para asistir a una consulta inicial. Okay, so let me get started with the one that's coming up most soon. There are going to be some fee changes from immigration. So most of the fees are going up for immigration benefits. El primer cambio en la era de migración, a mí me imagino que ya han visto en las noticias o han escuchado, es que las tarifas de migración a partir del 2 de octubre van a aumentar. Todas las aplicaciones de migración van a tener aumento. So some of the big ones that are to be aware of, the application for citizenship is going up from $725 to $1,200. La primera aplicación de que vamos a hablar sobre el aumento es la aplicación de la ciudadanía. Actualmente la aplicación de la ciudadanía vale $725. A partir del 2 de octubre va a costar $1,200. And there's no longer any smaller fee if your children are applying with you, for example, for your green card or even on the citizenship. So it's gonna, for your green card, every person is gonna have to pay $1,130. También otra actualización es que antes los niños menores de 18 pagaban menos dinero por la aplicación de la residencia y la aplicación de la ciudadanía. Ahora ya los menores de edad van a pagar las mismas tarifas que el adulto. So, por ejemplo, la aplicación de la residencia para un menor de 14 años actualmente valía $750. A partir del 2 de octubre va a tener un costo de $1,130, que es el mismo costo de un adulto. Okay, and then work permits are going from $410 to $550. Otra actualización o otro aumento que hay es la tarifa de los permisos de trabajo. Actualmente los permisos de trabajo tienen un costo de $410. A partir del 2 de octubre van a valer $550. And then the other big one, there's one for people who are victims of violent crime called a U visa. And one of those applications is going up, I'm just double checking really fast, up to $1,500, I believe. Sorry about this. It's going from $930 to $1,400. Otro aumento es en la aplicación de la visa U, que es un programa de migración para las personas que han sido víctimas de un crimen. Actualmente la aplicación de la visa U, la tarifa es de $930. A partir del 12 de octubre va a tener un costo de $1,400.
So that means that if you are trying to have something filed before October 2nd, you need to work hard to get that done, and it needs to be in the mail by September 29th. Entonces, si usted tiene alguna aplicación pendiente o quisiera aplicar para un tipo de alivio migratorio, se les recomienda que haga esto antes del envíen su aplicación antes del 29 de septiembre a migración para que tomen provecho de las actuales tarifas y no les toque pagar las tarifas nuevas que entran en vigencia el 2 de octubre. That's kind of big news. So if anybody has any questions, feel free to either let me know or put them in the chat box. One of the other fee changes is that starting October 2nd, there will also be a fee for asylum. It will cost $50 to apply for asylum. También otro cambio que va a haber a partir del 2 de octubre, actualmente para una aplicación de asilo no tocaba pagar. A partir del 2 de octubre, la aplicación de asilo va a tener un costo de $50. There have been also some changes with asylum about how you're able to get your work permit and when. Go ahead, Helene, sorry. También van a haber bastantes cambios sobre de cómo obtener su permiso de trabajo a través de una aplicación de asilo. Entran diferentes opciones o vigores en efecto el 2 de octubre. So one of the big changes that's already happened is if you haven't already gotten a work permit, you have to wait 365 days from the date of your application in order to apply for a work permit. Un cambio que ya entró en vigor es antes de agosto, usted al cumplir 180 días podía aplicar para un permiso de trabajo. Ahora la nueva ley dice que ahora le toca esperar 365 días de la fecha que su aplicación fue recibida en migración. And that is only true. The other change is if you entered without permission or you crossed the border, then you do not qualify for a work permit until a judge decides your case finally. Otro cambio que ha ocurrido es que si usted entró sin autorización a los Estados Unidos o entró por la frontera, ya no va a ser elegible para aplicar para un permiso de trabajo hasta que el juez sea quien decida si usted puede aplicar para un permiso de trabajo o no. Okay, so just a reminder that all of these changes can go away if there's a different president, because whether it's good or it's bad, a lot of immigration lives with the president. So if there's a different president, everything could be different in January. Solo que tomen en cuenta que actualmente estos cambios existen, pero no quiere decir que son permanentes, ¿verdad? Vienen las elecciones, puede haber un cambio de presidencia. Si ocurre el cambio de presidencia, las leyes migratorias pueden cambiar y todo esto que ha entrado en vigencia podría ser sujeto a cambios si hay un nuevo presidente. Okay, so one of the other big things that you may have heard of recently is the changes to TPS or temporary protected status. Me imagino que han visto también en las noticias sobre el TPS, la información sobre el TPS. So President Trump has said that they will be ending TPS from Honduras, El Salvador, Nepal. I don't remember all the rest of them. I can look it up real fast, but come March of 2021. So after that, people would have only a short time to depart the country. Again, that's one of those things that if there's a different president, there may be a different, we may not have that problem. Un anuncio importante que ocurrió la semana pasada es el anuncio del TPS. Habían ciertos países que tenían el programa TPS, por ejemplo, El Salvador, Honduras, Nepal, creo que Haití,
ellos estaban bajo el programa de TPS que eran elegibles para aplicar para un permiso de trabajo. La semana pasada el presidente Trump anunció que ya ese programa no va a existir. Lo que quiere decir es que las personas que actualmente están bajo el programa TPS, a partir del marzo 2021 ya no van a tener ningún estatus en el país y tendrían que irse de regreso a sus países. Okay. So I know we've covered a lot so far. So if anybody has any questions, just let us know. I also wanted to talk about some changes to Daca, what we know about what happened with Daca and where we are with that. Si tienen alguna pregunta o duda, nos pueden hacer la pregunta. Sabemos que hemos cubierto bastantes cambios, actualizaciones. También otra actualización es el cambio del Daca. La abogada va a explicar qué cambios hay actualmente bajo el programa Daca. Okay, so we know that the Supreme Court ruled that President Trump couldn't end Daca at that moment, but it was not because the Supreme Court decided that Daca was legal. It's they didn't like the process that the president used. So, lo que sabemos actualmente es que la Corte Suprema dijo que el presidente Trump no podía acabar con el programa Daca. No es porque la Corte Suprema decidió eso, sino es que la Corte Suprema no le gustó de la manera que el presidente Trump quería terminar ese programa. So what we know now is that we can continue to file applications for renewal DACA, but we cannot file any new applications. Lo que sabemos actualmente bajo la decisión de la Corte Suprema es que las personas que actualmente tienen el programa DACA pueden seguir renovando sus permisos de trabajo, pero actualmente no están aceptando nuevas aplicaciones bajo el programa DACA. Solo las personas que ya tienen el DACA pueden seguir renovando su DACA. Lo siento, mi gatito está en mi espalda. Ella se llama Ruth Bader Katzberg. So, yeah. So that means that if you've ever had DACA in the past, even if it's already expired, you should talk to somebody about getting your DACA renewed, because it doesn't necessarily mean that you can't do it even if it's already expired. Just have to have been granted DACA at one point in the past. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que aplicaron para el DACA, por ejemplo, hace unos años y dejaron vencer el DACA y no lo han renovado. La abogada recomienda que si esa es su situación, le recomienda que busque un abogado para tratar de volver a renovar el DACA, porque bajo la decisión de la Corte Suprema dice que si usted en alguna vez tuvo una aplicación aprobada del DACA, es elegible para renovar su DACA nuevamente, aunque se le haya expirado hace 5 años o se le haya expirado hace 2 años. Okay. So I want to make sure that you have time to answer your questions, including any of our other co-presenters. Anybody has any questions that I can help clear up for your families or for the families that are listening today, I'm happy to do that. La abogada quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o duda para la abogada, alguna clarificación, alguna duda, una pregunta que tengan. La abogada, si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerlo. Okay. And if you want your question to be anonymous, that's fine too. You can just put it in the chat and I won't call you out necessarily for it. So while we're waiting, Helene, oh yes, Doris. Disculpa, la señora Felicita Gómez tiene una pregunta. Oh, okay. Sorry. Ok, bueno, yo quisiera saber, por ejemplo, si yo me caso con un ciudadano, ¿qué tiempo tengo para empezar a arreglar papeles? She wants to know if she gets married to a U.S. citizen, how much or how long does she have to wait to start the process of a family-based petition? So normally we recommend waiting about 3 months so that immigration doesn't get
think that that's the only reason you got married, at least 3 months before you would start the process. La abogada le recomienda que espere aproximadamente 3 meses después de haberse casado, porque, ¿qué pasa? Si usted mete una aplicación rápido, migración puede clasificar el matrimonio como fraudulento, diciendo que usted solo se casó por tratar de obtener un beneficio migratorio. Entonces le recomienda que tan siquiera espere 3 meses de haber estado casada para poder empezar el proceso de la petición familiar. Ok. ¿Son muchos los requisitos para empezar, digamos, el trámite? Are the requirements a lot to start the process? No, mostly you have to be able to prove that you have a life together. So the things that most important that immigration looks at are if you share money, so you share bank accounts or life insurance, or you share a residence or have children together. Básicamente, la fundación de la aplicación de una petición de esposo es enseñar o comprobar que el matrimonio es un matrimonio legal. ¿Cómo se comprueba eso? Con evidencia ya sea financieras, cuenta de banco juntos, si usted está en la póliza del seguro de vida de él o viceversa, si tienen bienes juntos, por ejemplo, propiedades, carros a nombre de los dos. Cualquier evidencia, por ejemplo, si tienen una casa juntos, que el nombre de los dos estén juntos o estén en el contrato de la renta juntos, biles de utilidades, la luz, el gas, el agua, que el nombre de los dos estén ahí y también si tienen hijos, la partida de nacimiento del niño enseñando que el hijo que tienen es de los dos. Esos son tipos de evidencia que usted puede someter para establecer que el matrimonio es un matrimonio legítimo. Is that okay? Great. Ok, muchas gracias. De nada. Helene, it looks like we have a question in our chat here from Blanca. Yes, it says my husband's green card expired in June. July. July. Would it be convenient to send the application at this time? Oh, sorry, it expires in July of next year. Would it be convenient to send the application at this time since there's 11 months remaining, or should he apply for citizenship? Well, I think that's up to your husband, but certainly as long as he has, well, that's a good question. So if you are a U.S. citizen and you petition for him, then he can apply after 3 years. If you are just waiting for the 5 years, then obviously you'd need to wait 5 years. But as long as he's hit that date, you certainly can go ahead and apply for citizenship. I have one more thought, but I'm going to let Helene interpret that. So, dice la abogada que si, por ejemplo, si usted, digamos, él obtuvo su residencia a través de un matrimonio de un ciudadano americano, él tendría que esperar 3 años para aplicar para la ciudadanía. Si no fue a través de eso, tan siquiera tener 5 años de haber sido residente para poder aplicar para la ciudadanía. Esa es decisión, la verdad, de la persona, si se sienten cómodos en aplicar para la ciudadanía, porque parte del proceso de la ciudadanía hay un examen en inglés que tendrían que pasar y poder contestar las preguntas, poder entender lo básico para el oficial de migración. But I wanted to say often we recommend that people apply for citizenship instead of applying for their new green card, because the new green cards take a very long time, and citizenship takes less time. The only downside is you can't travel if you have a pending application for citizenship and your green card is expired. La abogada recomienda que traten de aplicar para la ciudadanía versus volver a renovar la residencia. ¿Por qué? Porque actualmente las renovaciones de residencia se están demorando demasiado tiempo. Las peticiones de la ciudadanía se están demorando mucho menos tiempo, más o menos entre 6 a 8 meses. Entonces,
la abogada recomienda. Lo único malo es que si usted aplica para la ciudadanía mientras su aplicación no se decide, no podría salir del país hasta que él asista a su entrevista y el oficial de migración determine si usted es elegible o no para la ciudadanía. And maybe this is a good time to mention that immigration has been taking a long time on a lot of things because the immigration office is operating with very few officers. And then I want to give an update on the Chicago Asylum Office and on the Chicago Immigration Court. También este es el momento para dejar de saber que me imagino que han visto en las noticias que el Departamento de Migración están operando con menos personal, lo que significa es que hay extremas demoras en todas las peticiones de migración porque no tienen el personal que ellos tenían antes. Han dado descanso a muchos de sus empleados el servicio de migración, que quiere decir que eso está causando muchas demoras en todas las aplicaciones que se están mandando a migración. También la abogada tiene actualizaciones sobre la corte de la oficina de Chicago, de la migración de Chicago, y la corte, y la corte de asilo de Chicago también. Okay, so starting with the asylum office in Chicago, I have not had any interviews since the pandemic started. So all the cases that are waiting for interviews at the Chicago Asylum Office are probably going to be delayed at least a year. I would imagine it'll be at least January based on the numbers we're seeing of COVID cases before they open up to more cases. So be prepared if you have a case waiting, it may be longer than you expected. Desde que empezó lo de la pandemia, la oficina de la Corte de Chicago de Migración cerró sus puertas. Volvieron a reabrir, pero desde ahí no hemos tenido una corte. Si usted tiene alguna corte en Chicago este año, lo más probable que ocurra es que se la muevan hasta el próximo año o un poco más, porque todas las cortes de migración que han habido este año las han cancelado para el próximo año o el año que sigue. Y es base a los números de COVID que ellos no están operando, y debido a eso ha causado que cualquier corte de migración que tengan en Chicago, a lo mejor lo más probable sea cancelada y movida para el próximo año. And then lastly, on the Chicago Immigration Court, they are letting everybody appear via the phone, but I also have not had a court case in Chicago since the pandemic started. And I typically was in Chicago at least twice a month for hearings. So just know that it's also possible if you have a court date with the judge in an immigration court that it may be delayed. So you need to make sure you call that 1-800 number that's on your notice to check to see if your case is still going. También, usualmente por veces el juez de migración permitía que las audiencias se hicieran telefónicamente. No han hecho ni eso tampoco este año. Entonces, si usted tiene un caso de corte pendiente con la Corte de Migración, se les recomienda que chequeen. Hay un número llamado 1-800, que usted ingrese su número de A, que es su número de inmigrante, que usted puede chequear ahí y para que le digan cuándo es su próxima corte, especialmente si se la han movido. Okay, so here I've put, I'm an attorney. Helene is what's called a representative, so she can also help people with immigration cases. We work at the Neighborhood Christian Legal Clinic. There's our main number and then our initial consult. So if you have a question, be aware though that initial intake line is closed until October 1st. And then I also wanted to mention really quickly before I'm out of time that every week, every Thursday from 5 to 6 on Facebook, we do a Facebook Live where we answer your immigration questions. So if you didn't get a chance to ask your questions today, you can always join us on Thursdays from 5 to 6 on our Facebook page.
También hay en la pantalla está la información de nuestra organización. Está el número para consultas iniciales, solo que actualmente nuestra línea de consultas iniciales está cerrada hasta el 1 de octubre. También está nuestro Facebook. La abogada todos los jueves de 5 a 6 de la tarde ofrece un Facebook Live donde las personas hacen preguntas, la abogada responde. La abogada también provee información sobre actualizaciones de las noticias de inmigración. So, si ustedes quisieran, también pueden ver ese Facebook Live todos los jueves empieza a las 5 de la tarde. Okay, well, thank you, everybody. It was such a pleasure to be with you today. I'll make sure that, Doris, you get this little page from us so that you can share it with anybody who wasn't able to be here today, okay? Thank you Muchas very gracias. much, Rachel. Gracias, Rachel y Elena. Creo que tenemos un minutito para una pregunta que okay. me la hacen muy constantemente y es con las oficinas de ICE, las familias que tienen cita para presentarse en Indianápolis, pero si la oficina no está abierta, ¿qué pasa si ellos no van a la cita? So what happens if they don't go to their appointment or if no one is there? So I've been recommending that people still go and take a picture, like with maybe like a newspaper or something, you know, in front of the ICE office to say that they showed up that day, to show that they were there, something, at least a picture in front of the building to show that they went that day. Because most iPhones or cameras will date it for you. Okay. Gracias. Awesome. And thank you, Maricela, for putting our Facebook there in the chat for us. I appreciate it. All right, everybody. I hope you have a wonderful Monday. And we look forward to talking to you soon. Thanks, everybody. Adios. Que tenga buen día.